Mi nombre es José Jesús Lozano Nájera, soy ingeniero en logística en séptimo semestre y estaremos hablando acerca de Yusmari Durán. Su investigación fue publicada en la revista Visión Gerencial con base de datos clave 000410834 y el autor es Yusmari Durán. Ella egresa de una institución llamada Universidad de los Andes del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Mérida, Venezuela, en el año 2012, en el periodo de enero y junio. Cuenta con una publicación con 11 volúmenes y prácticamente su investigación se encuentra en el apartado 55-78. Tiene un enfoque analítico descriptivo y aquí nos presenta un resumen respecto a su investigación, ¿no? Y a continuación se los platicaré. Los inventarios son todos aquellos artículos o stock usados en la producción, materia prima y productos en proceso, actividades de apoyo, suministro de mantenimiento y reparación. Servicio al cliente, productos terminados y repuestos. Y el inventario presenta una de las inversiones más importantes de las empresas con relación respecto a sus activos, ya que son fundamentos para las ventas e indispensable para la optimización de utilidades. En la práctica empresarial, muchos gerentes cometen el error de no conocer la importancia de llevar a cabo una eficiencia administrativa del mismo. Por ello la importancia de aplicar técnicas financieras para la gestión del inventario. En la presente investigación se utiliza una metodología de análisis documental cuyo propósito es analizar las técnicas de administración de inventario como elementos claves para la optimización de las utilidades de las empresas. Se desarrollan 4 apartados fundamentales. El primero de ellos es el teórico de la administración del inventario en la empresa, revisión de investigaciones en el ámbito de la administración de inventarios, factores a considerar en la administración del inventario y por último las recomendaciones para la administración del inventario. Se concluyó que a medida que se logre conocer y manejar un mayor número de técnicas en la administración del inventario, la probabilidad de éxito, ganancias, operatividad, supervivencia, crecimiento y competitividad en las empresas incrementará. Por consiguiente, se optimizarán las utilidades. En cuanto a esta publicación, se establecen disciplinas, el cual son administraciones y contaduría, y existen palabras claves, que es la administración de instituciones, contaduría, inventarios, activos, costos y empresas. Dentro de su artículo de Yusmari Durán, especifica ciertos aportadores respecto a su investigación. A continuación les daré reseña de algunos de ellos, ¿no? Dice que desarrollando de manera breve y sencilla los aspectos relacionados con la administración de inventarios como una herramienta para la optimización de los recursos financieros, hay que tomar en cuenta opiniones de los siguientes autores, el cual es de Ramírez, que hizo una publicación en 2007, de Herstadt y Brigham en 2007, Bustos y Chacón en 2007 también, Ross, Westerfall y Jordan, que hizo una publicación en 2006, programas preparatorios para ejecutivos que elaboran en las unidades de negocios, tales como agencias bancarias. Y tenemos también una publicación de módulo 1, bases contables para el análisis financiero, y módulo 2, análisis de financieros en el 2006. También un artículo de 10 en el 99, Van Horn en el año 93, Gigman en el año 86, así como otros artículos publicados también de diferentes autores respecto a características de inventario, optimización de inventario y aspectos relacionados al inventario. Entonces, concluyendo esta pequeña descripción general de lo que fue la publicación de Yusmari Durán, daremos introducción y pie a la entrevista que a continuación se exponerá. Gracias. Buenos días amigos de Taller de Investigación 2. El día de hoy traemos un invitado muy especial, directo desde Venezuela, el cual ha hecho varias publicaciones. Una de las más reconocidas es la administración de inventario, que es los elementos clave para la optimización de las utilidades en las empresas. Vamos con él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yusmari. Soy de Venezuela, como bien lo dice el entrevistador. Vengo de la Universidad de los Andes y, como bien lo dice, en este plática vamos a estar hablando de la administración de los inventarios, elementos claves para la optimización de las utilidades en las empresas. Soy de Mérida, Venezuela. Primeramente, platicando de esto, la administración del inventario es un tema central para evitar problemas financieros en las organizaciones. Es un componente fundamental en la productividad de una empresa, ya que es el activo corriente menor de liquidez que maneja y que además contribuye a generar rentabilidad. Prácticamente es el motor que mueve a la organización.
pues se basa para la comercialización de la empresa que le permite obtener ganancias. Entonces, en ese sentido, el inventario es el conjunto de las mercancías o artículos que tiene la empresa para comercializar, permitiendo la compra o venta o la fabricación para sus posteriormente. Prácticamente es un periodo económico determinado durante el ciclo productivo. Su propósito fundamental es proveer a la empresa de materiales necesarios para su continuo y regular devolvimiento, es decir, tiene un papel primordial para el funcionamiento del proceso de producción que permite afrontar la demanda. El inventario debe ser administrado eficientemente, ya que según estos autores, que sus nombres son Enrad y Brickman, que se hicieron publicaciones en 2007, persiguen dos objetivos fundamentales, ¿no? Se debe mantener un nivel adecuado de inventario, ya que si se mantienen inventarios demasiado elevados, el costo de mantenimiento será elevado, implicando problemas financieros a la misma empresa, ¿no? Es decir, si tenemos niveles elevados de inventario, implica recursos financieros que se inmovilizan en cierto tiempo y que no pueden ser utilizados en actividades productivas para la misma empresa, además de convertirse en obsoletos en poco tiempo hasta llegar a dañarse, ¿no? Por el contrario, si se mantiene un nivel bajo de inventario, habrá que hacerse más pedidos al año, aumentándose dichos costos. Adicionalmente, no se atenderá satisfactoriamente a la demanda, ocasionando a su vez pérdidas de clientes, disminución de ventas y reducción de utilidades. Entonces, lo que tratas de decirnos es que lo ideal es mantener niveles de inventarios bajos. Así es. Si lo entendemos de esta manera, entonces se requiere el uso de diferentes técnicas de inventario, obviamente, a fin de determinar su nivel óptimo y así disminuir los costos totales involucrados o implicados a los inventarios, buscando optimizar las utilidades, ¿no? Entonces, el mantener un nivel adecuado de inventario permite tener una fuente directa y continua de abastecimiento en cualquier temporada de la producción, prestando de esta manera un servicio constante y eficiente al mismo cliente, ¿no? Se convierte así en un elemento clave de toda organización, pues a través de su eficiencia, gestión, se garantiza la operatividad y optimización de utilidades al invertir a excedentes en actividades más rentables para la misma empresa, ¿no? Ahora, dando el desarrollo de su investigación, ¿cuáles son los objetivos dentro de su análisis? Esta es muy buena pregunta. Esta investigación tiene como objetivo principal analizar las técnicas de administración de inventario como elemento clave para la optimización de las utilidades en la empresa. Es decir, para ello se examinan fundamentos teóricos de la administración del mismo inventario en la empresa a estudiar. Se estudian investigaciones en el ámbito de la administración de inventarios, determinando los factores a considerar en la administración del mismo inventario. Es decir, se establece una serie de recomendaciones para la administración. Se lleva a cabo acciones que recurren al análisis documental mediante una revisión bibliográfica y histográmica de todos los sucesos de productividad, tomando datos de fuentes secundarias, aportando por diferentes investigadores que han explorado esta temática, ¿no? Entonces, abordando en diferentes partes. Primero, se expone la característica principal del inventario. Segundo, se desarrollan los diferentes tipos de inventario que pudiesen aplicarse. Y tercero, se exponen los costos básicos involucrados en su manejo. Y cuarto, se mencionan las diferentes técnicas más comunes que se utilizan para administrar el inventario con el propósito de garantizar una rentabilidad, disminución de los costos y, por consiguiente, buen uso de los recursos financieros, optimizando al mismo tiempo las utilidades. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes por inventario? Son las cantidades de bienes que una empresa mantiene en existencia en un momento determinado. Exactamente. Entonces, si lo vemos de esta manera, el inventario es una empresa manufacturera que está conformado por la materia prima, es decir, insumos o productos en proceso necesarios para la fabricación y posteriormente comercialización en productos terminados, ¿no? En las empresas comerciales están compuestas por conjuntos de mercancía y artículos terminados destinados para la venta. En lo que respecta a la empresa de servicio, el inventario está integrado por todo el suministro para su funcionamiento y prestación de servicio. Es decir, los inventarios existen por múltiples razones. Tienen un objetivo muy específico, la cual es justificar
principalmente porque prevé la escasez. Es preferiblemente ahorrar productos que dinero en efectivo por la rentabilidad que genera, permitiendo obtener o generar adicionalmente cuando hay alzas de precios, entre otros. A pesar de esto, trae como consecuencia una inmovilización de recursos financieros. No sé si recuerdes que durante la pandemia prácticamente toda la industrialización, todos los sectores de manufacturera se pararon debido a que no hubo demanda. Entonces es lo que nos quiere decir, existen, así como existen beneficios, existen riesgos presentes a las mismas, tales como, bien lo dije, la movilización de recursos financieros que podrían usarse mejor en actividades con mayor rentabilidad. Es decir, podrían adaptarse para mejor uso de recursos financieros y optimizar así las utilidades, ¿no? Entonces, podríamos decir que existen diferentes responsabilidades dentro de la gestión y administración de los inventarios. Efectivamente. De esta manera nosotros destacamos la administración financiera, ¿no? No tiene el control principal sobre la administración en general de los inventarios, pero sin embargo su función es necesaria ya que es quien maneja los recursos financieros para su adquisición. Por ello, existen controversias, ¿no?, entre las diferentes áreas funcionales de la empresa referente a los niveles adecuados de inventario que se deben manejar. Como bien sabemos, no todas las empresas tienen un índice o un estándar que determine cuánta mercancía es necesaria en cierto tiempo. O sea, no hay una fórmula que te lo diga tal cual, porque la demanda de industria en industria varía constantemente, ¿no? En este sentido, para el gerente financiero se debe manejar niveles bajos de inventario, pues trata de un activo corriente que presenta menos rentabilidad que los activos no corrientes, tales como la propiedad, la planta y pues el mismo equipo de producción, ¿no? Para el gerente de marketing, la comercialización del producto o del servicio tal cual, se debe manejar grandes cantidades de inventario de producto terminado. Eso con el fin de para atender eficazmente a los consumidores. El gerente de producción requiere y tiene en mente tener niveles de inventario elevados de materia prima para la producción del mismo y de productos terminados, obviamente, ¿no?, para hacer las entregas a tiempo que solicite el gerente de comercialización. Además, el inventario es uno de los muchos elementos que conforman la cadena de abastecimientos que conocemos tal cual en todas las industrias, ¿no?, específicamente la logística interna de la gestión de los inventarios. Este proceso se puede observar en la figura que le vamos a mostrar en este momento, compuesto por actividades de abastecimiento, lo cual se entiende como agua de arriba, es decir, todas aquellas que están conformadas por las importaciones, proveedor y distribuciones, ¿no? Y también tenemos procesos de fabricación, que tal cual su nombre es, procesos que pueden ser tanto internos en cuanto a los procedimientos, elaboración y empaquetado del producto, ¿no?, y de distribución, que se entiende como los mayoristas y minoristas respecto a los requerimientos de la misma industria. En este orden de ideas, si un cliente solicita un pedido y no existe o hay poco inventario, lógica, el detallista debe colocar un pedido al mayorista. Es decir, si te cuento con un almacén o un inventario escaso, pero cuento con un cliente que a lo mejor su demanda son mis productos, pues puedo hacer un convenio donde me pueda proveer a mí ahora de mis mismos productos y de esta manera yo abastecer a mis clientes, ¿no? Entonces, a su vez, realizamos pedido con los proveedores, tal cual. El proveedor recibe el pedido y envía o transforma y envía a la fábrica, iniciando así el proceso de distribución hasta llegar al consumidor final. Ante este flujo de acciones es necesario evitar demoras y posibles pérdidas de clientes, que es lo último que nos afectaría a nosotros. Sobre todo en la actualidad, dada a la elevada competitividad. Así pues, se requiere de la gestión adecuada de inventarios y esto ligado a un manejo eficiente de los recursos financieros para conseguir una optimización de las utilidades. En ese sentido, la administración en general de la gestión de los mismos inventarios es relevante en cuanto a su función financiera, pues permite determinar la cantidad de inventario que se debe mantener y no incurrir en faltantes y costos innecesarios de mantenimiento. La fecha
en que se debe colocar a las órdenes y producir el inventario respecto a cantidades o unidades que se solicitan en cada orden de pedido y tipo de inventario que requiere atención, por supuesto, tomando en cuenta dos grandes factores y de mucha importancia. La primera de ellas es la minimización de inversiones en inventarios para minimizar costos y optimizar utilidades afrontando demandas para evitar pérdidas de clientes. De esta manera, un aumento o disminución en la inversión de inventario acarreará un efecto en la rentabilidad de los activos, liquidez y riesgo. Todo lo antes expuesto conduce a que toda empresa estudie el nivel de inventario a mantener en la empresa para lograr una estructura que permita optimizar las utilidades. No es lo mismo comparar una industria que produce coches a una industria que produce ropa. Sus niveles de demanda son bastante diferentes, lógico, su nivel de capacidad de producción también difiere demasiado, por consiguiente se entiende que sus niveles de inventario van a variar o se determinan en diferentes proporciones. Por eso no quiere decir que el hecho de que yo tenga una pequeña parte comparativa respecto a otra industria quiere decir que no sea máximo beneficio para mí. No, ya que esto difiere en mi demanda de clientes, mi capacidad productiva y mi costo de producción, ¿no? Entonces, analizando esto, es importante destacar que según estos estudios, los empresarios no utilizan técnicas para administrar su capital de trabajo, lo cual involucra los inventarios de igual forma. No considera la proporción que debe manejar en activos corrientes, es decir, incluir el inventario, y toman decisiones para atender a la demanda basadas en respuestas reactivas, determinando acontecimientos que ocurren en su entorno. Es decir, que en muchos casos funciona perfectamente, pero también representan costos erróneos. Por lo tanto, se deben emplear técnicas o instrumentos evitando juicios que permitan tomar decisiones erróneas, recalcando que un instrumento es útil dependiendo de cómo se utilice y que la toma de decisiones es una responsabilidad general muy importante. Sin embargo, a medida que se logre conocer y se tenga un mejor manejo en cuanto a los números o técnicas de instrumentos, la probabilidad de éxito en las empresas se incrementa demasiado. Ahora damos inicio en cuanto a las clasificaciones o a los tipos de inventario, ¿no? Que esto depende en cuanto a la demanda y a la naturaleza de la empresa. El primero de ellos es el costo de mantenimiento o manejo, que representa, como bien lo sabemos, los costos que involucra la existencia de los artículos dentro de un mercado en un tiempo específico, ¿no? Tenemos costos variables, en generales, por unidad o en costos por lote, ¿no? El siguiente de ellos es un costo de pedido, el cual está relacionado a los costos administrativos necesarios en la solicitud de los pedidos de inventario, involucrando costos por faltantes o costos relacionados a la existencia insuficiente, ¿no? Además tenemos costos totales, como su nombre lo dice, es la suma de los costos faltantes en cuanto a los pedidos y su relación en cuanto a mantener un inventario óptimo. Lógico, esto está ligado a técnicas administrativas dentro del mismo inventario, tales como reducción de costos mínimos totales, optimizando de esta manera utilidades, que es lo que buscamos, ¿no?, en esta plática. Obviamente señalando, explicando diversos modelos legislativos eficientes que en el documento que se los voy a proporcionar pueden observar. Estos inventarios, respecto a su naturaleza, dependiente o independiente, eso es muy importante diferenciarlo, que es una y que es otra. De manera independiente se trata de la demanda cuyos requerimientos están sujetos a las condiciones del mercado y las demandas a otros elementos de inventarios o productos de la empresa, ¿no? La demanda dependiente surge cuando las necesidades pueden derivarse directamente de los requerimientos de elementos tales como los inventarios o productos producidos en la misma empresa. Ahora bien, en lo que concierne a las técnicas clásicas, existen métodos que ya todos conocemos, que es un método ABC, el cual divide el inventario en tres segmentos o tres niveles, ¿no? El primero de ellos, el grupo A, debe ser el más cuidadoso, ya que dada su magnitud y en cuanto a la inversión comprendida monetaria, tiene una
prioridad mucho mayor que los demás productos. En comparación de los productos B y C, están sujetos a procedimientos de control menos estrictos, es decir, no tienen tanta demanda y sus requerimientos no son tan exigentes como la clasificación A. El modelo consiste en determinar un monto de pedido reduciendo el mínimo de costos de inventario, es decir, costos de mantenimiento y de pedido, ¿no? Entonces, de la misma empresa. El empleo de estas técnicas se debe emplear de forma complementaria y no excluyente para el análisis de la administración del inventario, pues cada una aporta un beneficio diferente a las diferentes tomas de decisiones. Con respecto a la administración del inventario, derivada del método PRM, que tiene como función, mediante sistemas computarizados, conocer los niveles de inventario de productos terminados, es decir, determinar niveles de productos en proceso y tomando en cuenta necesidades en cuanto a la satisfacción del mismo cliente. Posteriormente, permitiéndonos calcular la cantidad de materia prima que debe mantenerse en existencia, es decir, buscar máximo en cuanto a la rotación de los inventarios en común de la misma industria, ¿no? En base a estas técnicas que nos mencionas, ¿existe una relación en cómo se relacionan con la demanda? Es decir, ¿los inventarios dependen de esta misma? Esa es una pregunta bastante buena, ya que es un aspecto importante en el momento de elegir técnicas a utilizar, ¿no? Es decir, determina el tipo de demanda en ese momento y los inventarios, ya que como bien sabes, existen técnicas dependiendo la demanda, ¿no? Ahora bien, independientemente de los métodos, si sean clásicos o no, la demanda es dependiente en cuanto a estas herramientas. Es decir, la gestión de inventarios presenta grandes beneficios para la empresa, pues le proporciona una medida de control para determinar cantidades de inventario, el momento preciso para hacer los pedidos, dividiendo los productos por valor económico, manejando sistemas computarizados, administración de los beneficios, etcétera, etcétera. Con eso se logra mejor eficiencia y eficazmente los recursos financieros, debido a la cuantitativa inversión que implica su adquisición, dependiendo de la naturaleza de la empresa y de su giro, considera el activo de menor liquidez, es decir, lo que menos nos cuesta a nosotros, ¿no? En cuanto a la inversión monetaria se refiere, aunque más permitiendo la optimización de las utilidades, que como bien sabemos es el punto clave en esta investigación. Es bastante interesante la administración y la forma de gestionar estos inventarios dentro de una organización o una empresa. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Qué factores determinan o se consideran para alcanzar unos niveles óptimos en la administración de nuestro inventario? Se nota que eres bastante conocedor en esta materia. Entonces, el hecho de utilizar técnicas financieras para la administración no es suficiente para lograr gestiones en forma eficiente y alcanzar un buen uso de los recursos financieros dentro de la organización. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta ciertos criterios que influyen en la administración del inventario, los cuales serán representados por productos, ¿no? Si tomamos en cuenta la gestión del inventario, permite mayor eficiencia, efectividad y optimización de las utilidades, competitividad y sobrevivencia de las organizaciones. Como bien sabemos, los procesos productivos de una industria no determinan el éxito en el mercado, ya que existen otros elementos tal cuales es como la competencia, su optimización en cuanto a niveles de producción se refiere, niveles de almacenamiento que incluso el cliente no lo vea, pero son bastante, se involucran bastante en cuanto al precio público se refiere. Entonces son elementos clave que nos van a determinar a nosotros como organización mayor eficiencia en cuanto a la utilidad, ¿no? La liquidez. Entonces, llegando un poco a la conclusión de esta conversación en cuanto a la investigación, yo como investigador recomiendo ciertos aspectos en cuanto a la administración del inventario, ¿no? Tomando en cuenta, primeramente, la gestión del inventario, todo concierne en cuanto a las técnicas y herramientas financieras utilizadas y aplicables para cada industria, así como los factores que inciden en su efectividad. Es también necesario tomar en cuenta otras recomendaciones
pero pues obviamente son partes fundamentales en cuanto a la efectividad de optimización se refiere. Entonces, ahora te mencionaré puntos que mi investigación en cuanto a análisis pude determinar y que creo pueden ser bastante de utilidad en cuanto a todas las industrias en cuanto a su clasificación se encuentren, ¿no? Es aplicable para todas. Entonces, de forma muy sintetizada, las diferentes recomendaciones, sugerencias que presento son las siguientes. La primera de ellas es hacer un recuento de todo lo que la empresa tiene en su almacén, primeramente. Llevar un registro de todos los artículos en existencia en ese momento. Tercero, una vez que tenemos estos, emplear, si es posible, sistemas computarizados para manejar la efectividad de control de inventario, es decir, todo meterlo en un database, para posteriormente añadir los nuevos inventarios que entren a la empresa en el último registro realizado. Es decir, voy a generar un inventario de mis productos en existencia actuales y de los productos que van a llegar, comprobando calidad de los inventarios que se tienen para detectar productos dañados, defectuosos, entre otros. Contratar personal calificado. Este es un punto bastante delicado, ya que estos nos ayudarán a controlar el inventario en su forma, detectando o aplicando el outsourcing, que es prácticamente todo lo relacionado a las actividades dentro de la misma. Realizando de los mismos personal inspecciones y autorías de inventario ocasionales para evitar fraudes y robos. Obviamente, nosotros en cuanto a la contratación de personal se refiere, pues es importante definir estas aptitudes de cada persona, ya que son parte fundamental para que la optimización de liquidez dentro de la industria pues, se vea beneficiada, ¿no? Entonces, el siguiente punto es la revisión de los recuentos reales de unidades, es decir, unidades, cajas, entre otros, dependiendo obviamente del giro de la industria, coincidente con los documentos de los despachos antes de la liberación de mercancía en cuanto al envío de la misma, ¿no? Permitiéndonos que la mercancía salga de planta sin una factura o la documentación de despacho adecuada. Prácticamente, como bien sabemos, uno de los costos que influye mucho más en cuanto a la cadena de producción de todas las industrias es esa falta de documentaciones o esa falta de calidad que dichos clientes nos exigen, ¿no? Entonces sí es importante esta gestión dentro de la misma, ya que será un punto clave para la optimización en cuanto a la liquidez. Además, cuando se trabaja con inventarios de gran valor, se debe almacenar en un lugar seguro donde solo se tenga acceso personal autorizado y responsable del mismo, asegurando que todos los pedidos de compra, las facturas y los documentos de despacho están numerados de forma consecutiva para revisarlos con regularidad y detectar documentos faltantes. Se recomienda mantener archivada dicha documentación. Entonces, acabando y dando mis conclusiones respecto a esta entrevista, que agradezco bastante a la Fundación de Taller de Investigación 2, doy pie a las conclusiones que esta investigación que yo realicé describe la importancia del inventario para su funcionamiento de las organizaciones en general. Asimismo, al tratarse de grandes inventarios que en la empresa se debe realizar, es que las decisiones sobre su nivel óptimo son de gran relevancia. Por ello, se debe manejar con excelencia política de administración de inventarios, permitiendo a la misma empresa una mayor liquidez, disminución de los costos y consecuencias, aumentos de rentabilidad. Se debe estudiar la gestión del inventario desde el inicio hasta el final, desde el momento que se proyecta la compra, pasando por el proceso de fabricación y hasta la simulación del producto final, ¿no? Así, de esta manera, se puede presenciar en varias ocasiones dos posiciones extremas en la política de inventario. Es un extremo quienes afirman que deben manejarse grandes cantidades de inventario, invirtiendo los recursos financieros en mercancías de materias primas o insumos, porque eso significa riqueza, o debido a que la presencia de la inflación o devaluación hace perder el valor de dinero en el tiempo, consiguiendo una mayor rentabilidad en los inventarios. Como bien en esta plática que tuvimos, sabemos que obtener niveles altísimos o grandes capacidades de inventario no siempre es la solución en cuanto a dinero se refiere, ya que existen posibles daños
ya que existe devaluaciones de la misma mercancía en determinado tiempo, entonces son factores bastante importantes a considerar antes de tomar esas decisiones de niveles de inventario, ¿no? Es por eso que hasta ahora nos pasamos al otro extremo, que afirman que los inventarios se deben reducir a cero y mantener una política de justo a tiempo, es decir, just in time. Los problemas que se generan en el manejo del inventario son atribuibles a la ineficiencia gerencial. Ahora bien, quienes se ubican en cualquiera de los dos extremos se considera una mala posición, ya que se debe tener excesos de inventario para no tener cómo pagar la nómina, o bien quienes tienen que retrasar su proceso de producción por no contar con suficiente inventario en el momento más oportuno, ¿no? Entonces, adicionalmente, es importante no olvidar y tomar en cuenta los factores para la administración del inventario, tales como parámetros económicos, demandas, ciclos para ordenar, demoras en las entregas, reabasto de almacén, horizontes de tiempo, abastecimientos múltiples y números de artículos, ya que directa o indirectamente perjudica la eficiencia de la administración del mismo inventario. Por eso, han surgido un programa de investigaciones tales como la Ortega, Aguilar, Parada, Alonso Paulson, Houston, Chacón, Corson, entre otros, donde resalta lo esencial que son los inventarios y su buen manejo para la optimización de las utilidades. Entonces, de mi parte sería todo. Yo soy Yusman Durán y agradezco mucho la invitación aquí al taller de Investigaciones 2 y hasta luego, amigos.